ourselves. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y punto. Y el creador del universo me llamó su amigo y su hermano. Y punto. When we have those doubts in our mind, we have to remind ourselves, I am what God says I am. And the universe of Boom. Una declaración sencilla pero poderosa cuando la creemos en nuestro corazón. Dice así, ya ustedes la conocen. Nuestra misión es creerla en el nombre de Jesucristo, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conducta. Yo soy lo que Dios dice que soy y punto. Es una declaración sencilla, pero cuando la creemos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser, todo cambia. Yo soy lo que Dios dice que yo soy y punto. Y el creador del universo y de todo esto que nos rodea nos llamó su amigo y nos llamó su hermano. Yo lo creo. Y yo me encuentro en mi misión personal, así como tú debes estar encontrándote en la tuya, la cual es cada día creerlo más, en medio de la prueba, de la pérdida de trabajo, de pareja, de lo que sea. Yo soy lo que Dios dice que soy y punto. No me importa lo que el diablo me pone aquí, no me importa los obstáculos, no me importa nada. Yo soy lo que Dios dice que soy y punto. Porque para nosotros el vivir es Cristo y ahora el morir es ganancia. Quiero comenzar este mensaje haciendo una aclaración. Este mensaje va personal, especialmente dirigido a mis hermanos en la fe. Por eso dice el mensaje, cristiano, ¿qué estás haciendo con tu don de Dios? Porque va especialmente dirigido a los hijos de Dios. Cuando digo hijos de Dios, es a las personas que nacieron de nuevo, que están en su batalla personal ya, ¿me entiendes? Y con base en la Biblia les voy a compartir a las personas que se están conectando y que se desconectan automáticamente cuando escuchan esto. La palabra lo explica de esta manera. Juan capítulo 1 versos 12. Juan capítulo 1 versos 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a repetirlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acabamos de ver con base bíblica que realmente existe una diferencia entre ser una criatura de Dios y entre ser un hijo de Dios. Cuando la palabra dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, podemos ver automáticamente que lo que resalta es la palabra, lo que marca toda la diferencia es la palabra creer. Creen, a los que decidimos creer en su nombre, en Jesucristo. Pero no creer solamente aquí, ni creer aquí, sino creer aquí y creer dentro de nosotros. Eso es lo que hace la diferencia entre ser una criatura de Dios, que todos los seres humanos lo somos de una u otra forma porque somos su creación, pero cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, cuando aceptamos a Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios, la Trinidad, pasamos de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Por eso comenzamos a obedecer, por eso comenzamos a tener esa lucha interna, por decirle al viejo hombre, a la vieja mujer, por dejar los malos hábitos, todas las cosas que hacíamos antes, porque ya no somos una criatura. Simplemente, ahora yo soy un hijo de Dios y como un hijo de Dios tengo que obedecer a mi Padre. Y mi Padre me dice que solamente a través de su Hijo Jesucristo puedo ir a Él
y tener ese encuentro personal algún día, como dice Hebreos 9:27, que tiene que suceder. Y el ser que hace esto es la persona del Espíritu Santo, que es el que nos fortalece y nos ayuda a decirle no a lo que la mayoría le dice sí y a lo que nosotros le solíamos decir sí. Ahora bien, ya que quedó claro esto, veo que la gente se desconecta, se conecta, se desconecta porque muchos no les gustan. Hermanos, recuerden algo, la verdad en este sistema que llamamos vida, la verdad es el trago más amargo que a nosotros nos toca beber. Esa es la verdad. Voy a esperar que se conecten un poco más las personas. Me quedo un poco sorprendido, pero a la vez está bien, porque cuando la verdad de Dios choca en nuestras vidas, esto es lo que comienza a suceder. Comienza el conflicto de que será verdad, no será, ¿por qué? ¿Por qué me afecta? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me causa cierto celo? Ese es el momento que nosotros tenemos que aprovechar. Tú, hermano, que estás allí, que estás todavía en la religión popular del mundo o en alguna otra religión, entiende algo. Dios no es religión. Dice Hechos 17:24, el creador del universo y de todas las cosas no habita en templo creado por manos de hombres, sino que está en nuestro ser. Es como un ejemplo más claro este mundo no necesita iglesias llenas de gente. Este mundo realmente necesita gente llena de Dios para que podamos hacer una diferencia, para que podamos poner en práctica el sistema educativo que transforma corazón, mente y conducta, y de esta manera ser realmente representantes de Dios aquí en la tierra. Cristiano, ¿qué estás haciendo tú con el don de Dios? Este es el tema que nos une hoy en este día. Vamos a ver cómo hay ciertos elementos, fenómenos y poderes, sin duda alguna, que a nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo, como personas que nacimos de nuevo y que nos arrepentimos de nuestra vida pasada, en el momento que nacemos de nuevo y recibimos a Jesucristo, hay ciertas autoridades, ciertos privilegios que se nos dan. Pero recuerda y recordemos que con privilegios y con poderes, como se quiera llamar, vienen las responsabilidades. Y es este mensaje que me trae hoy aquí, de que hay mucha cristiandad, pero realmente ¿qué estamos haciendo con ese don de Dios, con ese poder de Dios que se nos ha dado, que se nos ha otorgado? La palabra lo dice de esta manera. Primera de Corintios capítulo 12. Los dones espirituales. En cuanto, este es el apóstol Pablo enviando las cartas a Corintio, a Éfeso, a Gálatas. Estamos hablando en los primeros siglos de la era cristiana después de Cristo, cuando el apóstol Pablo comienza a enviar cartas a todos lados. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. El primer llamado que nos hace el apóstol Pablo es: quiero que entiendan bien este asunto, o sea, que es algo delicado, que es algo serio. Quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, cuando pertenecíamos a la religión del mundo, a la más popular, a la católica, para ser más claro, yo lo digo personalmente, cuando iba a la iglesia y me daba por el pecho los domingos, pero entre semanas seguía haciendo lo que yo quería, y después iba y me confesaba, y después iba el domingo y lloraba otro ratico y seguía haciendo. Cuando estábamos en el mundo, eso es lo que significa ser pagano. Cuando estábamos en el mundo o éramos paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Sígueme con cuidado. Se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús
es el Señor, si no es por el Espíritu Santo? Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, porque está realmente interesante. Pero, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Nadie que hable realmente por el Espíritu de Dios o a través o con el permiso y la autorización de Dios puede maldecir. Esto nos responde automáticamente porque hay tanta división en este lugar que llamamos mundo, porque hay tanta gente que profesa creer en Dios o Jesucristo, pero está más pendiente que el dinero, está más pendiente de engañar a la gente, de jugar con la fe de la gente, y no simplemente de llevar este mensaje, de repetir lo que dice la Biblia, que tenemos que arrepentirnos de nuestra vida pasada, que debemos de nacer de nuevo, que realmente el propósito de nosotros estar aquí en esto que llamamos vida es reconectarnos con nuestro Creador, para así poder tener autoridad y la capacidad de algún día, como dice Hebreos 9:27, nos podamos parar frente al Creador del universo y de todas las cosas y decirle: Señor mío y Dios mío, gracias por tu amor, por la cruz, gracias porque pagaste por mí, gracias porque sin saber por qué existo, tú me dijiste que me amas y que querías y vas a querer estar conmigo porque por algo pagó por nosotros. Esto es lo que nos quiere decir esta palabra. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, esta es la parte que a nosotros, hermanos cristianos, nos choca, y es la que nosotros debemos poner en práctica, porque es la que marca la diferencia en este mundo tan dividido, tan perdido, tan confundido y tan loco, sinceramente, que está. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Me gusta, amo esta parte. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu. Algún elemento, alguna herramienta, alguna forma de servir y marcar una diferencia en este sistema que llamamos vida y decir: yo creo en Jesucristo, pero no solamente de la boca para afuera, sino que dentro de mí yo lidio con mis batallas y yo sigo luchando conmigo mismo para vencerme a mí mismo y darle paso al Espíritu de Dios que vive en mí. Ese es nuestro objetivo, sin duda alguna, como creyentes en Dios y en Jesucristo. Y eso es lo que marca la diferencia entre ser una criatura de Dios y un hijo de Dios, que hacemos lo posible por doblegarnos a nosotros mismos, por disciplinar esta carne tan diabólica y tan malvada que es por naturaleza. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus. El discernir espíritus es ese hecho, fenómeno o acontecimiento que comienza a suceder en nosotros cuando podemos discernir, cuando podemos percibir, cuando podemos de alguna forma detectar, cosa que no hacíamos antes cuando estábamos en el mundo. Ahora yo puedo, por ejemplo, detectar si una persona
tiene el Espíritu Santo, si realmente cree en Dios y en Jesucristo, pero no como nosotros nos enseñaron, sino como dice la Biblia que tiene que ser, con temor, sin andar desnudando a las mujeres con los ojos y haciéndole el amor con la vista, sin andar pensando en hacerle mal al otro o quedarme con un vuelto y esperar que el otro se equivoque para yo tomar ventaja de eso. Esto es lo que dice la palabra. Nos da a muchas personas, Dios les da discernir el poder o la capacidad de discernir en espíritu. Es cuando conocemos una persona y sin tener mucha conversación, simplemente 5 o 10 minutos es suficiente para poder percibir. Recordemos que la palabra nos dice que nuestros espíritus nos dan testimonio, y si los dos estamos en el mismo espíritu, tenemos el mismo enfoque, que es los ojos en la vida después de esta, en la eternidad, pero los pies en esta tierra, podemos sentir la misma vibra, podemos sentir y comunicarnos a través de nuestro espíritu, porque nuestros espíritus, valga la redundancia, dan testimonio. Es lo que dice la palabra. Ahora bien, a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros fe por el mismo espíritu, a otros, y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritu. Ahí fue donde quedamos. El discernir espíritu es eso, es la capacidad que Dios nos da para no seguir siendo engañado por una mujer con una sonrisita, o por un hombre para que siga engañando a una mujer con babosería, con palabras bonitas, pintándole pajaritos simplemente, pero a la final lo que quiere es llevarla a la cama, hacerle la maldad y listo. Esto es lo que la palabra quiere decirnos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hija de Dios o un hijo de Dios, ya no podemos ser engañados de esta manera como lo éramos antes. Me ofrecen un trabajo, me ofrecen un negocio y nos ven la cara de tontos. No, ya no más, porque ahora podemos discernir, saber, conocer, entender y de una u otra manera adelantarnos, porque es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Y más cuando antes de hacer cualquier cosa decimos y le pedimos: Padre, guíame. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido, por favor, muéstrame. ¿Tengo que hacer o no hacer esto? ¿Tengo que tomar este o este camino? ¿O simplemente tengo que quedarme quieto y esperar en ti, Señor? Esto es lo que significa discernir. Esto es lo que significa que podemos nosotros de una u otra manera evitar y no seguir cometiendo los mismos errores que ya cometimos y que sabemos que no nos dejan nada más que pérdidas económicas, pérdida de tiempo, pérdida de esa falta de crecimiento personal, espiritual que necesitamos. Sigamos. A otros les da poder para hacer milagros, a otros autoridad para la profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo espíritu. Todo esto lo hace un mismo espíritu. Es muy interesante y muy importante. Quien reparte a cada uno según Él lo determina. O sea que en su soberanía, en la omnipotencia de Dios, en su mente que todo lo sabe, Él es el que determina. Por eso no debemos de tener celos, envidias o andar buscando conflictos, que si mi hermano habla en lenguas y yo no hablo, que si mi hermano predica la palabra y yo no hablo, que si mi hermano le pone la mano al otro y le saca esos demonios y espíritus malignos, que si mi hermano puede hacer un milagro, que si la persona en la iglesia puede hacer X cosa y yo no puedo. Lo acabamos de leer, no es una cosa que está entre nosotros. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Según Él lo determina. Yo espero, hermano cristiano, que tú estés captando el mensaje de hoy, que no es otro más que
activar ese poder de Dios que nosotros tenemos en nuestra vida. Y que cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón y rendición de pecados, automáticamente una nueva criatura comienza a nacer y cosas comienzan a suceder en nuestra vida. Ya no somos la misma persona, somos el mismo pero no igual. Somos la misma creación de Dios, pero ahora el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y por eso es que le podemos decir no a lo que antes no le podíamos decir no. Vamos a dirigirnos al pasaje que es muy importante. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versos 22. Los frutos del Espíritu Santo. Por eso les dije al principio que este mensaje va especialmente dirigido a mis hermanos en Jesucristo. Sin necesidad de que se pongan celosos los hermanos católicos, los mormones, ni ninguna otra religión. Porque esto es lo que nos hace diferente a nosotros. No es que seamos especiales, es que simplemente somos diferentes. No pertenecemos a ninguna religión. Simplemente somos creyentes en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, en la cruz del Calvario, en el poder de transformación que es posible y que sí existe cuando nosotros nos ponemos serios con Dios, creemos en la Biblia y dejamos de creer en lo que los hombres dicen. Esto es lo que nos hace diferente. Ponte a analizar, la mayoría de religiones tienen la Biblia y algo más. La Biblia y algo más. Nosotros los cristianos solamente tenemos esto, la Biblia, la palabra de Dios, el sistema educativo que Dios le ofrece a la humanidad. Ese sistema educativo como un sistema educativo de la Universidad de Harvard, como un sistema educativo del mejor colegio. Pero este sistema educativo que Dios le ofrece a la humanidad, a su creación, es un sistema educativo que trabaja desde adentro hacia afuera. Eso es lo que hace la diferencia. En la mayoría de religiones en el mundo todo es, me confieso, me doy por el pecho, me hago un sacrificio, doy un diezmo, hago esto por lo otro. Y sigo pecando, siguen haciendo lo mismo. Me doy por el pecho el domingo y vuelvo a hacer lo mismo la próxima semana. Esto es lo que nos hace diferente, hermano, debemos entenderlo. Esto es lo que nos hace diferente, no es que nos creamos especiales, no. Es que realmente debemos de ponernos serios con nosotros mismos. Porque si sabemos realmente que en una religión no se puede dejar esos malos hábitos, esa manera de vivir, ese alcohol, esa droga, cualquier cosa, pues vamos a leer la Biblia simplemente. Por eso yo siempre le digo a las personas, no me creas a mí. Confirma lo que yo te comparto y si es bíblico, si está en la palabra de Dios, adelante, porque es la palabra de Dios. La cosa es que nosotros, por ejemplo, yo personalmente lo digo, a mí nunca me enseñaron nada de Jesucristo, del Espíritu Santo. Solamente me pusieron un sticker, boom, crea en Dios y punto. Pero mi familia hacía lo que quería, la mayoría de vecinos hacían lo que querían, mis personas alrededor, la mayoría hacían lo que querían. Pero siempre había siempre hay una persona en nuestro alrededor, antes de conocer al Señor, que nos da esa visión diferente de la vida, que nos muestra la otra cara de la moneda. Yo recuerdo algunos vecinos donde yo crecí, que eran creyentes de Jesucristo y cristianos, pero como yo crecí en la religión católica, yo no sabía qué era eso. Yo recuerdo los cultos, yo recuerdo muchas cosas, pero como yo no sabía, pues crecí engañado. Y por eso siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Yo estuve engañado por más de 20 años de mi vida, creyendo simplemente en un Dios ficticio que no existe, en el Dios que mi familia me metió en la cabeza y el Dios que yo crecí viendo alrededor. ¿Por qué? Porque a mí nunca me hablaron de Jesucristo, a mí nunca me hablaron del Espíritu Santo, a mí nunca me hablaron que la única forma de ir al Padre
El Padre es el Dios que a la mayoría de personas en el planeta nos comentan cuando comenzamos a tener uso de razón de existencia, qué es la vida, qué hago aquí, para dónde voy, cuál es mi propósito. Entonces, es lo que hace la diferencia realmente. Yo espero con todo mi corazón, sinceramente, que tú recibas esta palabra, porque Dios no hace excepciones, dice la palabra. Todos somos llamados al mismo propósito. Todos somos llamados a arrepentirnos, a bautizarnos, pero no cuando estamos niños, que nos ponen esa agua ahí, que ni siquiera sabemos qué están haciendo. No, todos somos llamados a arrepentirnos, pero cuando tenemos conciencia, cuando yo sé que hice mal, cuando yo sé que robé, cuando yo entiendo que es mentir, cuando yo entiendo que es acostarse con la vecina, cuando yo entiendo que es blasfemar, cuando yo tengo conciencia de los errores y pecados que he cometido en mi vida. La palabra lo dice en Juan capítulo 3, versos 3. Al menos que nosotros nos arrepintamos de todos los errores y las cosas que tú y yo sabemos que hemos hecho mal en la vida, al menos que nosotros nos arrepintamos y nos bauticemos en el nombre de Jesucristo, vamos a ir al cielo. Lo dice Juan 3:3 y son palabras del Señor Jesucristo, el ser que dividió la historia de la humanidad. Todo esto que nosotros conocemos fue dividido por un solo nombre. ¡Qué tremendo! El Señor Jesucristo, cuando vino aquí al planeta, a este mundo 2000 años atrás, dividió la historia. Por eso se divide todo, antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es lo que nos hace diferente a nosotros, sin duda alguna, que creemos en esto y más nada. Ninguna perla de gran precio, ningún catecismo, ningún mormonismo, ningún atalaya, ningún testigo de Jehová, nada. Porque la palabra es clara, solamente a través de Jesucristo se va al Padre. Y Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios santo y verdadero, y a Jesucristo, al ser que tú has enviado. Colosenses 1:15 dice, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada fue hecho. O sea que tenemos una serie de argumentos, tenemos una caja de bases fundamentadas en la misma historia que nosotros conocemos para creer en Jesucristo, para creer en su nombre, para creer en la cruz del Calvario, entregarle nuestra vida, arrepentirnos y comenzar desde cero, con otra visión de todo este sistema y de todo este panorama mundial que cada día va cambiando. Pero recordemos, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Ok, para terminar este mensaje, quiero nuevamente dirigirme a mis hermanos, primeramente en la fe, cristianos, y segunda, pero no menos importante, a todas las religiones del mundo, para que entendamos de una vez por todas por qué debemos de creer en Jesucristo y por qué realmente necesitamos a Jesucristo como el epicentro de todo esto que llamamos vida. Gálatas 5:22, Gálatas capítulo 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos míos y creyentes en Dios y en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo, yo les envío un abrazo en la fe primeramente ante cualquier cosa, y con todo el amor que yo pueda tener en mi corazón, les hago una invitación, porque recordemos que tú y yo somos la sal de este mundo. Tú y yo, la palabra lo dice, somos la sal de este mundo. Y el hecho que hayamos estado engañados, el hecho que hayamos crecido en una religión, el hecho que hayamos nacido pecadores, el hecho que hayamos vivido
por mi ejemplo, más de 20 años engañado, no significa que no podamos tomar un camino diferente. El hecho que hayamos vivido todo ese tiempo malgastado, perdido, en fiesta, usando droga, mintiendo, engañando, diciendo mentira. El hecho de que hayamos tenido esa vida de perdición no significa que no podamos tomar otro camino. Esto es lo que le ofrece Jesucristo a la humanidad. Recordemos que Él es el único ser. Jesucristo, el Señor, es el único ser que respondió las 3 preguntas del millón. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos dirigimos? El Señor Jesucristo lo respondió de la siguiente manera. Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino a una vida diferente. De perdición, prostitución, homosexualidad, lo que sea, a una vida diferente. Él es la verdad. Esta es una declaración universal. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él es la verdad, se está estableciendo radicalmente como la única verdad absoluta en este mundo donde ya no se puede confiar ni siquiera en la propia familia. Y tú lo sabes muy bien, ni siquiera en la propia familia podemos confiar ya. Y cuando Jesucristo dice que Él es la vida después de esta. Son las 3 preguntas, son las 3 respuestas a las 3 preguntas del millón. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para dónde vamos? Él es el camino a una vida diferente. Él es la verdad en este mundo de mentira y Él es la vida después de esta. ¿Qué más podemos pedir? Lo que nos tenemos que preocupar es por desarrollar. La palabra dice, 1 Corintios 2:16, tenemos la mente del Señor Jesucristo. Entonces, si esto es así, lo que tenemos que hacer es desarrollar este poder, desarrollar este potencial para no seguir siendo engañados como ya lo fuimos, para no seguir cometiendo los mismos errores que ya cometimos y para no seguir cometiendo las mismas cosas que ya cometimos. Y es esa misma la razón por la que este sistema se encuentra tan dividido. Porque siendo la misma Biblia, la misma palabra de Dios en todo el planeta, muchas personas o muchas religiones la interpretan de manera personal. Cuando la palabra es clara, amarás a tu Dios por encima de todas las cosas, con tu alma, mente y corazón. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estas 2 cosas depende toda la ley de Moisés, la ley mosiánica o los 10 mandamientos. En otras palabras, si una persona cumple los 8 últimos mandamientos, pero no cumple los primeros 2, no tiene sentido. La palabra lo dice. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. De los 2 primeros mandamientos depende toda la ley. Y tiene sentido, porque si hacemos los 2 primeros, somos capaces y tenemos la capacidad de hacer cumplir en nuestra vida los 8 restantes. Pero si no hacemos estos 2, quiere decir que los otros los estamos haciendo con objetivos personales o de una u otra manera porque nos conviene, porque lo más difícil es eso, amar a Dios y servirle por encima de todas las cosas. Y en este mundo, en esta humanidad tan deshumanizada, lo más difícil es amar al prójimo como a uno mismo. Por eso, si podemos cumplir los 2 primeros, podemos cumplir los otros también. Es la mente de Dios. Dios obviamente no se equivoca. Entonces, pues mi llamado nuevamente a que nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo, como personas que nacimos de nuevo y que ahora podemos ver la vida de distintas formas, que tomemos responsabilidad. Ya terminamos de ver los frutos del Espíritu Santo, algunos de los privilegios que tenemos como creyentes en Jesucristo, pero es muy importante recordar, como privilegios también tenemos responsabilidades que debemos hacer cumplir en nuestra vida y de esta manera simplemente prepararnos para lo que es Hebreos 9:27, para ese día cuando vamos a estar frente
Imagínate esto, vamos a estar frente a la presencia del Creador de todas las cosas. Y este es nuestro objetivo, sin duda alguna, prepararnos para ese día. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Te envío un abrazo en la fe y que nuestro Señor Jesucristo te fortalezca y nos fortalezca en Espíritu Santo y en verdad, para poder ser un buen testigo y para poder tener y mostrar un buen testimonio de su palabra y de lo que Él hizo, está haciendo y continúa trabajando en nuestra vida, porque la obra que Él comenzó la terminará. En el nombre de Jesucristo, Padre, te oramos y más que pedir, lo creemos en nuestro corazón, Señor. Nos vemos luego. Bye. Mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta.